ahora le damos la bienvenida al señor doctor Rafael Ollarte, jurisconsulto, especialista y constitucionalista del país. Muy claro es él, la verdad es muy claro, y le dije cuando la coordinación de la radio en noticias me dijo: economista, voy a invitar al doctor Ollarte, por favor, invite a ese maestro porque la tiene clara, la tiene clara. Buenos días, bienvenido doctor Ollarte, ¿cómo le va? Buenos días, don Clever, un placer estar con usted, con don Jorge, con todos los amigos de Huancavilca. Muy agradecido por los inmerecidos conceptos que usted ha vertido sobre mí. Claro que sí, le digo la verdad, solamente la verdad, doctor. Oiga, a propósito, doctor, aquí todos los días en el país hay algo nuevo, ¿no? Pero uno siempre espera de lo nuevo algo bueno, ¿no? Pero resulta que no podemos salir, estamos, el país lo siento como trabado, ¿no? Como frenado. Y cuando ya como que quiere arrancar, aparece algo. Entonces cuando fuimos a las elecciones en abril, todo el mundo decía, y dijo mejor dicho, bueno, vamos a votar por Lazo porque Lazo nos ofrece el país que queremos, un país tranquilo, estable. Y Lazo nos va a dar un arranque a la economía, a la reactivación. Y bueno, la gente votó y ganó Lazo. O sea, Lazo se posesiona y Lazo ofrece la vacunación, maravilloso, aplausos, ha cumplido Lazo. Pero Lazo ahora trae un proyecto de ley denominado Ley de Oportunidades y, según los expertos, dicen, hay varias leyes que se reformarían en este megaproyecto. Y lo presentó el presidente Lazo a la Asamblea Nacional, donde, como le gusta a él, ¿no? Con la televisión, con la radio, con los periódicos, con los aplausos y todo. Y le fue diciendo a la presidenta de la Asamblea: fíjate, te recuerdo que por los votos de Creo, tú ganaste. Así de sencillo, le pasó la factura. ¿Será que este proyecto de ley, doctor Ollarte, usted con sus conocimientos, con su experiencia, el CAL le dará trámite? Hay algunas personas que dicen que está contra la Constitución. ¿Cuál es exactamente el artículo de la Constitución que no le permitiría al CAL darle trámite a este proyecto de ley? Bienvenido, doctor. Don Clever, a ver, se ha dicho tradicionalmente en el Ecuador desde la adopción de la Constitución de 1998 que se impide, en nuestro caso, la adopción de las llamadas leyes trole. ¿Por qué razón? Porque el artículo 136 de la Constitución ordena, dentro de los requisitos que deben cumplir los proyectos de ley, que estos se refieran a una sola materia. Ahora la gente se preguntará, ¿por qué si la Constitución ordena que los proyectos de ley se refieran a una sola materia, en el caso ecuatoriano sea tan recurrente, si no es la primera vez, es una cosa que ocurre muy continuamente, la presentación de estas llamadas leyes trole o leyes ómnibus, es decir, leyes que en realidad son preceptos que reforman una gran cantidad de cuerpos normativos? Entonces, claro, en el caso, por ejemplo, de esta ley de creación de oportunidades, se reformarían aproximadamente 30 cuerpos legales. Los más importantes, naturalmente, el Código del Trabajo, la Ley de Régimen Tributario Interno y la creación de un régimen laboral paralelo, porque eso sí hace esta ley. O sea, esta ley, a diferencia de las leyes troles en común,
no solamente que reforma muchos cuerpos normativos, sino que crea en su texto, de hecho las primeras disposiciones son eso, ese régimen laboral alternativo, pero luego comienza por el tema de reformas a la ley de régimen tributario, reformas al Código del Trabajo, reformas a la ley del artesano, reformas al Código General de Procesos, al Código Administrativo, al Código de Planificación y un larguísimo, etcétera. Estamos hablando de 300 y pico de artículos, unos de los cuales los primeros se refieren a este nuevo régimen laboral y todos los restantes a reformar muchas leyes. Entonces la gente se preguntará por qué hacen eso si la Constitución exige que los proyectos de ley se refieran a una sola materia. Se lo hace para esquivar una prohibición constitucional. ¿Cuál prohibición constitucional? Hasta antes de la Constitución de 1998, el presidente de la República podía presentar varios proyectos de ley en materia económica y calificarlos a todos de urgente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si es que no existiera la cortapisa del artículo 140 de la Constitución, uno diría, ¿por qué Lazo no presenta? Uno, la creación de ese régimen laboral alternativo y luego un proyecto de reformas a la ley de régimen tributario, otro de reformas al Código de Trabajo, otro de reformas al Código de Planificación, porque solo se puede presentar un proyecto de ley en materia económica calificado de urgente a la vez. Es decir, si usted quiere presentar 40 proyectos de ley, lo puede hacer. Lo que pasa es que todos van por la vía de la urgencia, todos van por la vía ordinaria y por lo tanto demorarían en su tramitación legislativa. Entonces, por eso se produce esto de las leyes ómnibus. Y también se ha producido este fenómeno que no es nuevo, por ejemplo, las leyes ómnibus de Mauad, de Gustavo Novoa Bejarano, se han ido reproduciendo. Correa también presentaba estas leyes ómnibus, y claro, los señores políticos se acuerdan del artículo 136 cuando están del otro lado del mostrador, es decir, cuando nosotros ya no somos gobierno, sino que somos oposición. A ver, del mismo creo, cuando Correa presentaba estos proyectos de ley, siempre nos indicaban el tema de la inconstitucionalidad por violar el artículo 136. Eso también hizo que la Corte Cervecera, y lo continuó la actual Corte Constitucional, justificara de uno u otro modo la presentación de proyectos de ley que se referían a varias materias. El Partido Social Cristiano, que tenía mayoría en el Tribunal Constitucional allá a principios de este siglo, también justificaba las razones por las cuales se presentaban estas leyes ómnibus. Entonces, el artículo 136 de la Constitución, yo no he visto nunca una declaración de inconstitucionalidad por violar el artículo 136. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que el Consejo de Administración Legislativa, como tiene esta facultad entregada en la reforma de noviembre del año 2020 a la ley de la función legislativa, puede no calificar los proyectos de ley, entre otras cosas por estimarlos inconstitucionales y también por no reunir los requisitos del 136. Entonces, bien podría ocurrir que 4 miembros del CAL digan, no, está violando el artículo 136, no pasa. Pero hoy en la mañana he escuchado a un dirigente, no sé si es el jefe de bloque de la izquierda democrática en la Asamblea Nacional, pero es un asambleísta y que ha indicado que la izquierda democrática sí iría por calificar, los 2 miembros del CAL irían por calificar el proyecto de ley en el CAL para que pase al debate parlamentario. Ahí, claro, naturalmente veremos qué ocurre con el contenido del proyecto de ley. Ahora bien, doctor, ¿esto se trata de votos o del cumplimiento de la normativa o del cumplimiento de la madre de las leyes, que es la Constitución de la República? Bueno, lo que pasa es que, a ver, son las dos cosas, porque usted requiere 4 votos para calificar el proyecto de ley en el CAL. Y ya le digo, es decir, la gente suele invocar el famoso artículo 136 cuando está del otro lado. Cuando estamos del lado de allá, justificamos por qué presentamos estas leyes troll, estas leyes ómnibus, que antiguamente recuerdan y siempre han tenido nombres rimbombantes: ley para la transformación económica del Ecuador, ley para la participación ciudadana en la inversión y la inversión social, ley para la no sé qué. En el tiempo de Correa ponían unos nombres preciosos: ley de defensa de derechos laborales. Es decir, te ponían estos nombres rimbombantes a estos proyectos de ley, que eran proyectos de ley reformatorios de muchas materias. Pero usted sabe que en la Asamblea, a ver, ¿qué seguridad tiene? Yo no me he alcanzado a leer todo el proyecto de ley porque es un proyecto de ley bastante gordo, bastante grande.
He alcanzado a leer las primeras disposiciones y, ojo, una lectura a ojo de buen cubero nomás, es decir, eso es lo que he alcanzado y he puesto más bien ojo a algunas disposiciones que serían, entre comillas, las más notorias, las que más pueden resaltar. Pero dentro de la Asamblea, la misma gente que está en el CAL y que debería calificar o no este proyecto de ley, ¿habrán leído realmente el proyecto de ley? ¿O es una cosa de, bueno, vamos a seguir con los lugares comunes? Porque, ojo, también el presidente de la República te sale con un lugar común y te dice, es que con este proyecto de ley van a pagar, van a sufrir el aumento de impuestos los más ricos. Eso no es tan cierto, en realidad, eso no es tan cierto. Porque si ustedes, de esas personas afortunadas, por ejemplo, que ganan más de $300,000 al año, prácticamente no le toca el proyecto de ley, ¿no? Entonces, tal vez pasando el filtro del CAL, se puedan debatir ciertas cosas porque hay unas cosas que son aparentemente de un modo, pero en la realidad son de otro. Ahora, yo no sé si el presidente de la República presentó el proyecto de ley en este sentido y de esta forma para que se lo rechacen. Porque usted sabe que el presidente de la República mayoría legislativa no tiene, aunque también la oposición congresal tiene que pensar otra cosa. Una cosa es que yo pueda modificar el proyecto de ley en el trámite parlamentario y otra cosa es que el día de mañana, frente a un veto presidencial, me pueda oponer al veto presidencial, porque para una cosa es aprobar un proyecto de ley con mayoría absoluta, como sería en este caso, sin mitad más uno del total de integrantes de la Asamblea, y otra cosa es oponerme a un veto presidencial con las 2/3 partes. Ahí la cosa cambia. Entonces, no sé cómo irán los cálculos políticos en eso, pero naturalmente no podemos negar que estas cuestiones no es que los políticos lo hacen tomando el texto de la Constitución diciendo aquí está porque están conscientes de aquello. No, no. La Constitución para los políticos sirve para justificar sus actuaciones, no sirve para otra cosa. 7:20, 7:20, dialogando aquí en Huancavilca 8:30 con el doctor Rafael Ollate, constitucionalista de la República, mi compañero Jorge Escobar. Tiene inquietudes también para usted. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. Espero se encuentre bien de salud junto a su familia. Las observaciones a nivel constitucional o de procedimiento legislativo solo iría por la figura de la unidad de materia o quizás también por algún planteamiento en los distintos conceptos. Se lo pregunto porque, por ejemplo, se han hecho observaciones en torno a la inexistencia de la jubilación patronal en la ley Creo, por citar tan solo un ejemplo, doctor. Sí, sí, efectivamente, pero a ver, hay que dividir las cosas. Una cosa es lo que califica el CAL. El CAL lo que va a calificar en principio es el cumplimiento del artículo 136, y que el proyecto se refiere a una sola materia, que tengan exposición de motivos, que haya un proyecto articulado. Entonces, en este sentido, la piedra de toque sería el tema de una sola materia, pero ya le he dicho, sí, tenemos hartas justificaciones por parte de la jurisprudencia constitucional a que se puedan hacer esta clase de cosas. Nosotros nunca fuimos severos con lo que ahora sería el artículo 136, y no lo fuimos desde que se aprobó esta famosa ley para la transformación económica del Ecuador, que es la ley de la dolarización, pues. Es decir, el Ecuador se dolarizó a través de la ley para la transformación económica del Ecuador, la que luego llamamos coloquialmente Trole 1, la Trole 1. Entonces, en ese momento, si es que el Tribunal Constitucional se despachaba esa ley Trole 1, que de hecho en el Tribunal Constitucional tuvo votación dividida, 5-4, y una de las cosas que observaba el voto salvado, un voto de 4 miembros del Tribunal Constitucional, era precisamente el tema de unidad de materia. Pero si se logra pasar ese filtro, ya le digo, por lo que anunció la izquierda democrática, en el sentido de que ellos darían el voto, y hay que ver, porque recuerde que en el CAL son 7 miembros, 2 son de izquierda democrática, una de ellas la señora Bella Jiménez, la señora de los diezmos, otro es un miembro de Creo, pero claro, ahí tienen esta bancada que se llama, creo, Alternativa Nacional. El bloque de la Alianza Nacional, doctor. Esta bancada Alternativa Nacional está conformada por un miembro de Creo, que entiendo yo que votaría a favor de la calificación del proyecto de ley, pero otro miembro del CAL que es de Acuerdo Nacional, es de Democracia Sí de Gustavo Larrea. Entonces uno diría, a ver, ese que está dentro de Acuerdo Nacional, ese Acuerdo Nacional va a servir también para darle el voto y calificar, porque claro, si se produce la calificación
Por parte del CAL, entraríamos a debatir la segunda parte que usted me indica, don Jorge, es decir, ya los temas de fondo. Es decir, a ver, la eliminación de la jubilación patronal, el tema del código paralelo, el tema de la eliminación de las deducciones para el impuesto a la renta. Porque claro, una cosa es decir, mire, si usted gana hasta $20,000, su situación quedaría muy parecida al impuesto a la renta que va a pagar por este año, por el año 2021. Porque, ojo, la reforma al tema impuesto a la renta no se refiere al periodo fiscal 2021, la ley tributaria no tiene efecto retroactivo, sino que sería ya para el ejercicio tributario del 2022. Entonces, usted tiene que comparar, si gana lo mismo en el año 2021 que en el 2022, ¿cuál va a ser la diferencia del impuesto a la renta? Pero hay que tomar en cuenta otra cosa. Si se eliminan las deducciones, evidentemente usted va a ingresar, es decir, las personas que están más abajo sí van a ingresar a la masa de contribuyentes del impuesto a la renta. Entonces, esas son cosas que se irán discutiendo. Ahora, hay cosas que yo veo en el proyecto de ley que se han puesto como máximos, porque estas cosas generalmente, no estoy diciendo que eso va a ocurrir con esta Asamblea Nacional, suelen ser suavizadas al interior de la Asamblea. Entonces, por ejemplo, a ver, impuesto al patrimonio, este impuesto que sería por 2 años, ya respecto de patrimonios que superen los $500,000. Es muy probable que la Asamblea siga la regla general iberoamericana de que el impuesto al patrimonio no es desde 500,000, sino desde $1,000,000. Tal vez vayan por ahí, entendiendo de que eso causa menor rechazo. Porque si usted ve en la clase media, claro, usted dice $500,000 es mucha plata. Sí, es mucha plata si usted ve $500,000 sobre el escritorio, por supuesto. Pero resulta que las familias van formando un patrimonio durante muchos años, tienen el terrenito por aquí, la casita por acá, el carro, alguna cosa, y de repente se encuentra con la sorpresita de que usted no ha sido tan pobrecito como ha creído. Lo que pasa es que, como dice y como se dice con acierto, una cosa es el patrimonio y otra cosa es la liquidez. O sea, usted puede tener un patrimonio que supere los $500,000, pero eso no quiere decir que tenga plata en el bolsillo, porque tal vez heredó la casita, consiguió un terreno en su momento a un buen precio y resulta que como ese terreno fue urbanizado, fue creciendo la plusvalía, etcétera. Entonces usted ve que el terreno que usted compró en $20,000 ya no vale $20,000, sino que vale 100,000. Pero claro, eso no quiere decir que tenga 100,000 en el bolsillo. Entonces, cuidado con esas cosas. Esas cosas tal vez se suavicen. Tal vez en los grupos de izquierda, yo creo que los grupos de izquierda, me refiero al correísmo, por ejemplo, sí le van a tomar la palabra al presidente de la República respecto de que los que más ganan deben pagar más. Y la pregunta será, ¿por qué alguien que gana $300,000 al año, no ve afectada su relación del impuesto a la renta con el año anterior? ¿Por qué? Entonces parece que no era tan cierto eso de que el que más gana más paga, porque si tú tienes la fortuna, está muy bien, de echarte $300,000 anuales, el que más o menos estarías ganando $25,000 mensuales, pagarías un impuesto de renta en el 2022, o sea, respecto al periodo 2022, casi igual a lo que pagas en el 2021. En cambio, alguien que gana $20,000, claro, tú dices, en términos absolutos, pagar $200, $300 al año de impuesto de renta no suena a mucho, pero claro, la diferencia es que antes pagabas muchísimo menos. Pero sí hay que decir, si tú eliminas las deducciones, mucha gente que hoy día no está en el rango de los $20,000 lo va a estar en el próximo periodo fiscal. Ahora, doctor, también hay otros criterios que se han esgrimido, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Trabajo, el ex asambleísta, el arquitecto Patricio Donoso, ha dicho que el sustento de la desaparición de la jubilación patronal en la ley, creo, es que han comprobado que muchas veces eso desincentiva al mismo ejercicio laboral cuando, según él, se han notificado a colaboradores que ya están llegando al tiempo estipulado en la ley para poder beneficiarse de esa jubilación patronal. De allí el criterio de no contemplar ese beneficio o ese derecho, esa conquista adquirida en el Código de Trabajo. ¿Eso implicaría per se algún retroceso según su criterio? Se lo pregunto porque, claro, hay mucha gente que hace observaciones sin tener el criterio constitucional y jurídico vigente en el Ecuador. ¿Eso implicaría algún tipo de transgresión en materia de derechos fundamentales o simplemente
no hay argumento para aquello? A ver, aclaremos las cosas también, porque el Código del Trabajo del 38 crea esta jubilación patronal. La crea porque no existía la seguridad social, es decir, la Constitución del 29 ya hablaba de la previsión social, que es la primera constitución del constitucionalismo social, ya hablaba del derecho a la previsión social, esta cosa que era tan necesaria que antiguamente en el siglo XIX, principios del XX no existía, es decir, usted podía satisfacer sus necesidades con los ingresos del trabajo mientras podía trabajar, pero si se producían accidentes de trabajo, si se producían, o por edad, usted ya dejaba de trabajar, estaba zonado, no tenía seguro social. Entonces, ¿qué hizo el Código de Trabajo del 38? Creó esta famosa jubilación patronal. Pero cuando se crea la jubilación patronal, se la crea de un modo transitorio, es decir, hasta que se establezca el sistema de seguridad social a la cual la gente no estaba llegando, porque de hecho ya se estaba creando la caja del seguro, la caja de previsión y la caja de salud, es decir, los dos seguros, seguro de salud y el seguro previsional, a través de lo que se llamaba la caja del seguro, la caja del seguro. Pero resulta que, claro, para que la caja del seguro te pagase tu pensión a través de la caja de pensiones, tenías que reunir una serie de aportaciones. Usted entenderá que la gente en el año 38, la gente que estaba dejando de trabajar ya en el año 38, no reunía pues las condiciones para tener la seguridad social pública, la seguridad social que le daba la caja del seguro, y por eso se crea la jubilación patronal. Entendiendo, mire, ya hace poco más de 80 años, de que debía existir un doble sistema en esta materia, es decir, unas personas que iban a estar protegidas por la seguridad social y los que no habían alcanzado iban a estar protegidos por esta denominada jubilación patronal. Pero ¿qué ocurrió con la jubilación patronal? La jubilación patronal que se creó con un fin eminentemente temporal, es decir, para los que no pudieran ser cubiertos por la seguridad social pública, la jubilación patronal se quedó como norma permanente. Y eso generó otra cuestión, es decir, unas cuestiones que son viciosas, por así decirlo. Es decir, la generalidad de jubilados en Ecuador lo que recibe es la pensión del seguro social, como corresponde a cualquier nación civilizada que tiene un sistema de seguridad social. Porque ya las personas que solo reciben jubilación patronal ya no existen, pues ya son polvo y aire, pues ya no queda de ellos ni los huesos. Ya esos tiempos ya han pasado. Entonces, claro, en un momento tú tenía gente que recibía su jubilación por parte del IES y los que no habían, o de la caja del seguro, y los que no habían logrado esa jubilación tenían su jubilación patronal, es decir, tenía un universo de personas que habían concluido su edad laboral protegidas, en unos casos por el seguro social y en otros casos por su propio empleador. Pero como se mantuvo el sistema de la jubilación patronal, luego se dio otro fenómeno, que es el fenómeno que usted ve hoy día. Hoy día usted tiene una gran mayoría de jubilados que solo reciben la jubilación por parte del Seguro Social y tiene unas pocas personas, que no pasan del 3%, que tienen una jubilación patronal. Es decir, entonces tú tienes una situación también de desigualdad. Unos reciben solo la jubilación del IES y otros reciben doble jubilación, la jubilación del Seguro Social y la jubilación patronal, lo cual además genera esta situación que usted ha comentado. El empleador que dice, mira, este trabajador ya va a cumplir 20 años de servicio y para yo no tener que hacerme de la jubilación patronal, mejor lo despido, le pago su despido intempestivo, lo que usted quiera, pero prefiero pagar eso a pagar de por vida una jubilación patronal, porque como me decía a mí un amigo extranjero, me decía, en Ecuador parece que ustedes no contratan trabajadores, parece que ustedes los adoptan, porque a la larga tienes que mantenerles el resto de su vida, y claro, ciertamente al final esas cuestiones se tornan contraproducentes, ¿no? Son las 7 de la mañana con 31 minutos. El doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, está en Contrapunto, economista. Bueno, pasemos a limpio, doctor Ollarte, esta situación, porque los oyentes de la radio, como usted sabe, son heterogéneos. Unos son abogados como usted, otros son licenciados en comunicación y tantas actividades de las licenciaturas. Hay economistas, hay ingenieros comerciales, ingenieros civiles, qué sé yo. Y también el hombre de a pie, el que está ávido por saber,
cómo orientarse, cómo orientarlo. La radio orienta, usted sabe perfectamente bien. Entonces, este proyecto de ley que presentó el presidente Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, tiene que pasar varios filtros o superar varios pasos, ¿no? El primero, y corríjame doctor, el de el CAL. El CAL. Y luego a la comisión, o no sabemos a cuántas comisiones. Claro. Sí, bueno, tiene razón. ¿A cuál comisión irá? ¿A la Comisión de los Derechos de los Trabajadores o a la Comisión del Régimen Tributario? Sí, por supuesto. Sí, esa es una observación muy aguda, muy aguda. O a la comisión de peloteo también hay, si sabe, ¿no? Que hay una comisión de peloteo. Entonces, doctor Ollarte, y luego al Pleno. Entonces, para que nuestro público oyente conozca, doctor Ollarte, esto no es que en el momento que ya es calificado por el CAL ya superó todos los escollos en los trámites y hacia su aprobación. No, así no es, doctor, ¿no es cierto? Claro, efectivamente. A ver, como usted dice, primero va la calificación del CAL. Si el CAL califica, la Constitución dice que debería ser el presidente de la Asamblea, pero la ley de la persona legislativa indica que es el CAL, que también está integrado por el presidente de la Asamblea Nacional, debe remitir el proyecto de ley a la comisión especializada permanente que corresponda. Porque claro, dentro del trámite constitucional tiene que haber informe de la comisión para ir al primer debate y luego el segundo informe para el segundo debate. Pero su observación fue muy aguda. En principio yo no había caído en cuenta en esto, claro, ¿a cuál comisión vas a mandar? Porque claro, el proyecto tiene un gran componente laboral, pero también tiene un gran componente tributario. Entonces, una de dos. Y le recuerdo que la comisión debe ser especializada permanente. Así especializada, porque se entiende que la gente que está en la comisión tiene un dominio. Esa es la intención del constituyente. Otra cosa es que no sea cierto. En la realidad de las cosas, no es que en la Comisión de Régimen Tributario te encuentras tributaristas y que en la Comisión de Derechos de los Trabajadores te encuentras laboralistas. No es así. Pero así debería ser. Y por esa razón hay los informes de comisión. O tal vez se crea alguien diría, creemos una comisión ocasional, aunque lo que ordena la Constitución es que vaya una comisión especializada permanente. Entonces, esto será la primera cosa. ¿A cuál de las comisiones vas a mandar este proyecto de ley? La comisión elabora un informe para primer debate, ¿ya? En la cual se plantea una serie de observaciones, pero en el primer debate puede ocurrir algo, y en el primer debate lo que puede ocurrir es que alguien mocione el archivo del proyecto. Y si se mociona el archivo del proyecto, con la votación de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional, el proyecto queda archivado, muere el proyecto de ley. Esa es una eventualidad que en este caso podría ocurrir. Me refiero a si es que los correístas, que tienen 49 o 48 legisladores, suma usted a los socialcristianos, que creo que solo le quedan 12. Pero con eso usted ya tendría ya 60 voluntades. Si es que logra 10 más, murió el proyecto de ley. No, pero Pachacuti también dijo que no va. Pachacuti, bueno. Si es que Pachacuti incluso, entonces podría ocurrir el archivo del proyecto de ley en el primer debate, eso puede pasar, es decir, podría morir ahí el proyecto de ley. Y ahí usted evita muchas cosas por parte de la oposición. Evita que usted apruebe un proyecto de ley modificado que vaya al veto presidencial, porque si el proyecto de ley es archivado, murió hasta ahí ese proyecto de ley. Pero no digamos que lo archiva, sino que se hacen observaciones, ¿ya? Y se pueden seguir realizando, tratándose de un proyecto de ley en materia económica calificado urgente, no son 30 días para seguir observando, sino solo 5 o 4. Y luego, dentro de ese plazo, la comisión tiene que realizar el segundo informe para ir al segundo debate, donde el proyecto de ley se aprobará, modificará o negará, porque también puede negar el proyecto de ley en el segundo debate. Aprobado el proyecto de ley, que no creo que se apruebe el proyecto original, si es que se llegara a aprobar el proyecto de ley, sino con modificaciones, va a la sanción presidencial y el presidente de la República puede hacer dos cosas. Uno, sancionar el proyecto de ley y ordenar su publicación en el registro oficial, o lo otro, vetar el proyecto de ley. No creo que lo vete totalmente. El único
medio, no sé, curioso mentalmente que vetó un proyecto de ley presentado por él mismo fue Correa. Correa llegó al extremo de presentar un proyecto de ley, la Asamblea se lo aprobó como él lo mandó y luego lo vetó totalmente. Una cosa curiosa, curiosísima era el señor Correa. Lo que pasa es que la gente no se suele enterar de estas cosas, pero demostraba la inestabilidad de fondo de Rafael Correa, que no sabía lo que estaba haciendo en muchas cosas. ¿Cómo puede ser que yo presento un proyecto de ley, me lo aprueben y yo me lo veto? Bueno, tienes un problema en la cabeza. Entonces, en este caso, entendería yo que habrían vetos parciales. Y claro, los vetos parciales tú puedes, que el presidente de la República, no desde esta Constitución, sino desde la del 98, tiene un amplio poder en materia de vetos. Entonces podría incluso reproducir el proyecto original a punta de veto. Y ahí sí veremos. Porque, a ver, yo entiendo que Pachacuti, Pachacuti, Partido Social Cristiano y, ¿cómo se llaman estos señores correístas? UNES. Tienen la votación para, por una parte, si es que no logran que en el CAL se quede enmarañado el proyecto de ley, hacerlo en el primer debate y disponer el archivo en el primer debate. Eso podría ocurrir. Pero ya 2/3 contra el veto presidencial, la cosa es mucho más difícil. Pero en todo caso, incluso aunque tuvieras los 2/3 para oponerte al veto presidencial, ley tendrías. Y de ahí iniciaría lo que usted ya sabe, demandas de inconstitucionalidad y otras cosas más, que son para nunca acabar. Es decir, usted tiene todavía en la actual Corte Constitucional demandas de constitucionalidad del año 2011, 2012. Bueno, vamos a hacer. Y ese es un escenario. Y por último, un minutito, doctor Ollarte. El otro escenario, ¿cuántos miembros integran el CAL? 7. 7. Y de los cuales, ¿cuántos favorecerían al gobierno? Esa es una buena pregunta, porque usted tiene ahí a la presidenta de la Asamblea, doña Guadalupe Llori, que creo que debería votar que sí por el proyecto de ley, porque sus idas al Windham, pagarle las galletas, los snacks, las idas a no sé qué cuestión en el Oriente cuestan plata. Entonces yo creo que estará consciente que para darse sus lujos se requiere plata y eso será de los contribuyentes. De hecho, esa es una de las cosas. A ver, a nadie le gusta pagar impuestos, salvo que sea una persona muy, muy generosa. Generalmente a todos, a la mayoría, ya voy a decir, a la mayoría, o a mí mismo, ya voy a hablar por mí, pica pagar impuestos. Pero si encima en impuestos para que la señora se dé la gran vida, bueno, me pica muchísimo más este tema de los impuestos. Creo que no es plausible, pues, esta cosa para carros de alta gama, para repartir, para irme y darme la vida de jeque árabe yendo a hoteles en los cuales ingreso el mismo día, salgo el mismo día y pago $500 como no es mi plata. De ahí están 2 miembros de la izquierda democrática. 2 miembros de la izquierda democrática. Una de ellas es la segunda vicepresidente de la Asamblea Nacional, doña Bella Jiménez, que también tiene su historia. Está también otra persona de izquierda democrática. Entonces, a ver, pongamos aquí. Entonces, Guadalupe Llori en contra. Los 2 de izquierda democrática, incluyendo a doña Bella, a favor. Ya van 2-1 ganando el gobierno. Luego tienes a Lunes. Tienes a alguien de UNES que entiendo yo que sería en contra, tú estarías 2-2. ¿Qué pasa con los tres votos de Estado? Tienes otro de Pachacuti que diría que no, entonces ya tienes claro, 3 votos en contra, 2 de Pachacuti, 1 de UNES. Van 5 votantes. Exactamente, ¿ya? Faltando. Y tendrías a la izquierda democrática. Ahora, ahí vienen los 2 de Acuerdo Nacional. Entonces, el uno es Creo, entonces uno entiende que el de Creo va a votar a favor de la calificación con los 2 de la izquierda democrática. Estaríamos 3-3 en ese momento. Los 2 de Pachacuti que el lunes, 3, los 2 de izquierda democrática y el 1 de Creo, 3. Y aquí entraría a definir este aliado del gobierno, que es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, don Virgilio Saquicela. Pero don Virgilio Saquicela es de este movimiento Democracia Sí. Democracia Sí, de don Gustavo Larrea, que se entiende que es un movimiento de izquierda. Entonces, no sé si el señor Saquicela se irá por los postulados de Democracia Sí o por los de Creo. Entonces, ahí está la cosa, no está nada dicho. Le insisto, con este anuncio que he escuchado esta mañana por parte de un asambleísta de Izquierda Democrática, que ellos dicen que no, que el tema debe pasar y que se debe debatir en el pleno de la Asamblea. Doctor Ollarte, qué gusto haberlo contactado, conversado con usted para beneficio de los oyentes de Huancabilca 830M. Como siempre, usted muy amable con la radio, que le vaya muy bien, tenga buena semana y recuerde que ya
A partir del día viernes comenzamos el cuarto trimestre del año 2021. Espero que haya ahorrado mucho dinero este año usted, doctora. Bueno, a ver, ojo, yo le insisto, la situación del impuesto a la renta o del impuesto al patrimonio no es para este año, es para el siguiente. Claro, el impuesto patrimonial sí. Cuando usted haga su declaración patrimonial el próximo año, le van a clavar, si es que se aprueba, ese impuesto al patrimonio. Yo le agradezco el privilegio, para mí es un privilegio estar con ustedes en Huancavilca, indudablemente una de las radios más importantes de Guayaquil. Espero que también que esta semana sea buena, que el Barcelona, que es difícil, le pueda voltear el partido al Flamengo. Fue un partido brutal el de Río de Janeiro. Qué buen partido, digno de una Champions League antes que una Copa Libertadores. Ojalá que mi Barcelona pase a la final. Ojalá. Difícil es, pero eso sería ya. Con eso apruebo cualquier proyecto de ley. Me da Barcelona, no importa. Un abrazo, que le vaya muy bien. Suerte. Un abrazo. Éxito. Sí.